Nosotros tenemos aquí que vamos a comentar con Andrés y con nuestro invitado de emergencia, el doctor Rafael Linares. Rafael Linares está con nosotros, pero quiero hacer ver que es la primera vez que alguien nos sugiere un invitado. Yo quiero que Rafael Linares vaya, porque él creía que le ganó un pleito a Rafael Linares, y Rafael Linares me dice, yo quiero ir, porque él no ganó el pleito. Y a propósito de eso, quería preguntarle al doctor Linares, antes de comenzar, cuando una persona va a un tribunal colegiado, como el caso de Ángel Rondón y Díaz Rúa, y se decía que se estaba buscando la confirmación de una sentencia que era definitiva y que no tenía ningún tipo de posibilidad de apelación. Sin embargo, vimos que uno de los jueces colegiados fue disidente. Y quiero preguntarle, doctor, como abogado, cuando hay un voto disidente, ¿se puede apelar sin problema? Bueno, no necesariamente que haya un voto disidente, porque el derecho a recurrir, en el caso de la persona que se sienta insatisfecha con la decisión, tiene un derecho. Primero, buenos días y discúlpenme que en este proceso, en esta pregunta jurídica que el doctor me ha hecho. Pero en este caso es más interesante cuando el señor Rondón y Víctor Díaz Rúa, los señores Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, decidan recurrir la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia para tratar de casarla. ¿Por qué? Porque el voto disidente, don Julito, es el voto que difiere jurídicamente en la voz escrita de un magistrado de por qué no está de acuerdo con esa decisión. Y entonces ahí, como se ha acudido a la mayoría de votos, es decir, es un tribunal compuesto por 3 personas y votaron 2 a favor y 1 en contra, por eso entonces se confirma la sentencia de primer grado. Entonces ahora yo creo que en el recurso de casación, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa tendrían motivos más de lo que ellos exponen, ya válidamente jurídico, establecidos en una sentencia, porque un juez que tiene un derecho plenamente para hacer eso, ha dictado un voto disidente. Bien. Yo creo que van por el carril de adentro con esta decisión que ha tomado el juez. Permítenos ver la prensa de hoy, que tiene estos comentarios. Quisiera hacerlo porque hemos estado quejándonos de que las redes estaban teniendo un predominio sobre opinión pública, no siendo los temas que tratan lo más importante. Y vemos que la prensa de hoy trae una serie de temas que sí son importantes. Por ejemplo, el expresidente Danilo Medina, en la prensa de hoy, dice que su salud ha mejorado, pero no estoy bien. Esa es una expresión muy típica de una persona que está enferma, sabe que tiene una enfermedad que le puede ocasionar problemas y no quieren cantar victoria. No quiere decir, no, yo estoy perfectamente bien, yo estoy bien, he mejorado, pero yo no estoy tan bien. Y además eso tiene otra vertiente. Ese Danilo, así que Danilo habla en privado. Ustedes recuerdan cuando se le salió una expresión, se le salió el sanjuanero, cuando él señaló, porque era el que los números les daba, y convenció a los otros 5 aspirantes de que Gonzalo era el que mejor marcaba. Él dijo, ese es un penco de candidato. Naturalmente la oposición cogió la palabra penco y le dio otro uso. Y eso es
esa es la forma en que él se expresa. Pero no estoy bien. Tiene un significado. Ya hay que pensar en Danilo como líder de un partido, pero que ya no se esté pensando en que cualquier acuerdo puede rehabilitar a Danilo. Ya a Danilo no le interesa la presidencia de la República, porque tiene un diagnóstico que no le permite ese tipo de actividad. Entonces, Danilo acaba de terminar como candidato presidencial, pero no como jefe del... Al contrario, le da independencia y le da fuerza, porque no aspira a la presidencia, sino aspira al bienestar de ese partido. Esta es una noticia que es importante. La otra fue un abuso de parte de Harold, mi amigo. Esta caricatura, vamos a ver, esa caricatura, yo no sé lo que significa, pero a primera vista fue un abuso de Harold. Él pone una foto de Miguel. O Mercader. ¿Dónde está? ¿Dónde fue publicado eso? De Mercader, perdón, no es de Harold, es de Mercader. ¿Verdad? Sí. Con el signo más que identifica más a Miguel, que es las ojeras. Miguel tiene alrededor de los ojos un color un poquito más oscuro, y eso lo identifica. Entonces lo pone con Herman Monster. Dice, ya decía yo que él iba a ganar. Posiblemente Mercader piense que lo está piropeando. Esa no es la percepción. Esa no es la percepción, y no sabemos por qué él hace esa similitud, ¿verdad? Quería señalar eso, porque eso sí es algo que es medio raro. Otro tema es que hay unas 104 solicitudes que se recibieron en la Junta y ya rechazaron 46. 46 organizaciones pidieron su reconocimiento y lo rechazaron. Imagínense que ya hay aprobadas, creo que hay 34. Quiero también pedirle al amigo Kelvin que si él encuentra que le acabo de mandar un himno de una organización política, cuando la tenga lista, que nos avise. Otro tema que nos trae, cuando lo tenga lista, que avise. Por cada 100 hombres pobres hay 136 mujeres pobres. Es decir, que hay un 36% más de mujeres pobres. Eso le dice a los partidos que tienen que hacer su trabajo con las mujeres, ¿verdad? Es importante eso, porque estamos en campaña y hay almas que salvar, ¿verdad? Valdés Albizu, que ni corto ni perezoso, hace su función en un día en que Hipólito Mejía hizo un mea culpa. Ayer Hipólito dijo, un error mío fue no dejar a Héctor Valdés. Lo dijo ayer. Lo vi. Por fin lo dijo. ¿Verdad? Y hoy las cosas fueran diferentes. Héctor Valdés habló ayer de las medidas para relanzar el crecimiento después de combatir la inflación. Él no pierde oportunidad para darle su mano al gobierno. Con Héctor Valdés, porque este es un gobierno colegiado, señores. Ahora mismo este país lo gobierna un triunvirato. Lo preside Luis Abinader. Le sigue Héctor Valdés y la tercera pata es doña Miriam Germán. Esas son las tres personas que deciden el futuro de mucha gente y en forma conjunta el futuro del país. Nos guste o no. El himno está listo, doctor. ¿Perdón? El himno que usted pidió, que está listo. Está listo. Miren esto, hay organizaciones políticas
que pueden tener una incidencia electoral, aunque quizás no obtengan el triunfo en la presidencia, y que quizás estén trabajando para ganar diputados, senadores, síndicos y regidores. Pero me llamó la atención porque teníamos que aquí en el país hay una serie de materias pendientes que uno quisiera que se definan porque hay algunos factores externos. Por ejemplo, los que pueden incidir en las elecciones del 24. Si la actual vicepresidenta Raquel Peña se queda o se va, cambia un poquito la cosa. Ramón Albuquerque y Guido Gómez cambiarían un poquito si se quedan o se van dentro del PRM. Porque, por ejemplo, en el caso de Ramón, que su gran problema es que él sabe que él sabe. Y cuando una persona sabe que es un sabio, entiende que él lo sabe. Él no tiene que ser humilde. Claro. Él sabía más que todo el mundo. Y de verdad sabe. Pero el problema es que parece que la presidencia de la República no exige esa condición de sabio. Usted lo que tiene que ser dominicano y mayor de edad, más nada. Puede ser Antonio Guzmán, Hipólito Mejía, y no hay que ser un sabio de la Z. Uno no tiene la culpa que sea así. Y Ramón Albuquerque no está unido a Guido porque tiene las mismas aspiraciones. Guido tiene un anuncio para el día, una convención, mírelo. El próximo domingo, 2 de julio, aquí, en el 2 de julio, aquí. España estaba ligada a que Guido fuera, en caso de que no fuera electo candidato, porque no le va a ganar a Luis, y él lo sabe, porque Guido sabe de eso, él no le va a ganar una campaña a Luis. Estaba pensando que la campaña que tiene ese sector de Moreno a Moreno, y sí, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver que Maximiliano Gómez es el padre de Guido, y después de 52 años se ha decidido reivindicar la figura del Moreno. Yo digo que eso podría estar ocultando el deseo de este grupo de lanzar a Guido en caso de que Guido no sea electo candidato de el PRM. Eso de Moreno a Moreno, ¿verdad? Eso hay que verlo y verlo al paso. Igual que los otros que podían influir son David Collado. ¿Qué va a hacer David Collado? ¿Ganar la presidencia? No, pero cambia un poquito. Carolina Mejía. Miguel Vargas. ¿Qué va a hacer Miguel? ¿Se va con Leonel? ¿Se va solo en primera? ¿Qué va a hacer Miguel? Quique, que tiene la gente de Balaguer. Y estas dos personas, oye el himno, adelante. Bien, eso, dice, esto que cuando tú ves que dos personas con recursos económicos, personales, Ismael y Yomare, se ponen de acuerdo para desarrollar la diáspora,
Y yo digo, esas son la gente que mandan los cuartos. Esas son la gente que mandan el dinero. Hay que ponerle atención porque no van a ganar las elecciones, pero va a pesar, va a influir. Entonces uno tiene que estar consciente de quiénes son. Mira, en la Z, tú te pones hoy la Z de Ivonne Ferrera hasta Alvarito en la noche, en la tarde, y te das cuenta que hay 4 o 5 precandidatos a cargos electivos. Hay 2 muchachas que quieren ser diputadas y 2 que quieren ser diputados. Una fábrica. ¿Verdad? Sí. Una fábrica de candidatos. También hay algunos medios que tienen que ver, además de la Z, como Julio Martínez, Alicia y Nuria, al que le dan un tablazo es difícil que se recupere esa mujer. Está Ramfi con el Rafael Leonidas Trujillo y Molina. Y, aunque no le gusta a mucha gente, a los Foques. Es un sector de la población, porque eso no es a ti que te preguntan. No es a ti que te preguntan, le preguntan al votante. Y ese sería un buen estudio. Yo quisiera ver si lo puedo invitar, que viniera, para ver, él tiene recursos para haber hecho un estudio del fenómeno que él produjo. Mire, aquí vino una muchacha los otros días que se llama Virginia Antares, que es una precandidata del partido de Minú, que uno no la oye mencionar aquí, pero muchachita, gente que está muy próxima a llegar a la mayoría de edad para las próximas elecciones, sí la conoce, y conoce de un activismo social, o sea que uno no puede pensar ya, eso que usted hace esa reflexión, de cómo está repartidas no las fuerzas de los partidos, sino las preferencias de los electores, se tiene que tomar en cuenta. Bueno, eso hay que verlo, y sobre todo ahora que se carece de mucho liderato. Cuando no hay esos viejos que no tenían que reunirse para saber lo que tenían que hacer, se tenía que ver. Además, le seguimos dando importancia a la prensa escrita. Se sigue hablando de la seguridad social y se sigue hablando de la habilitación. Señor, eso no es un problema. La gente siempre fue al brujo y los brujos no tenían ese cuatro. Un escándalo que la gente está yendo a donde no tiene que ir. Eso no es nuevo. Todo el mundo sabe que primero los médicos tienen un IC4, tienen una especialidad y tienen una habilitación y tienen una afiliación a las ARS. Si usted va con una tarjeta, le dicen un momento, llaman y dicen, usted puede ir a ese médico. Entonces eso no debe ser un motivo de tanto escarceo, porque siempre ha sido así. Cuando tú vas a un brujo, tú no vas con tu tarjeta, ¿verdad? No, pero el calceo es la falsificación, doctor. Pero es de la falsificación que estoy hablando. Y el brujo, No, el brujo no decía que era médico. que no, ¿qué? No. Y el otro dice que era médico. Pero eso tú nada más tienes que cogerlo en una página. Todos los IC4 están publicados. Ah, pues claro que sí, claro Entonces, que sí. ¿por qué la gente no lo busca? Ah, que la Si hasta gente la no- cédula se busca. Igual como van a entidades financieras no reguladas, igualito. Igual que un abogado, aquí hay gente que son. Ayer me encontré una muchacha. Yo soy abogado, pero tengo un problema. No he presentado. La tesis. No, ¿cómo se llama la tesis? El monográfico. Ah, pues entonces no es abogada. Entonces ella, sí, pero yo subo a los estrados. No puede ser. Y así también hay muchos contadores públicos que firman estados financieros y no son contadores. Una vez, un juez le dijo a un expresidente de la Suprema, deme su condición. ¿Sabe qué? Un juez puede pedir a un abogado, Sí, sí. Sus credenciales. no, y si está apoderado bien y sus Sí, sí, credenciales, sí, sí. y le pidieron la credencial y la... ¿Y sabes lo que hizo el abogado, el juez, el ex juez? Que dijo, excúseme, cogió y se fue. Y se fue. O por un hombre que fue presidente de la Suprema, un juez le pide eso. Dice, excúseme, magistrado. Cogió y se fue.
Él descalificó al juez. Descalificó al juez. Bien, termino diciendo que le he pedido a mi amigo el doctor Rafael Linares que viniera porque aparece una nota que nos envía el licenciado Guido Gómez y Mazara, que dice Guido que ya Rafael Linares no puede joder más. Y resulta que yo no sé por qué le dice él, porque él jodió bastante a Miguel, ¿verdad? se dedicó a joderle la vida a Miguel. Entonces, yo quiero que él me diga realmente esa sentencia que dice que en cuanto al fondo por mayoría de votos, la sala, después de haber deliberado y conforme a todas las explicaciones anteriormente establecidas, rechaza el presente recurso de apelación y por razones expuestas a esta decisión confirma en todas sus partes sentencia impugnada, cuyo dispositivo es la siguiente. Yo quiero pedirle, porque aquí sufrimos de que entendemos que todo el que está viendo televisión conoce los antecedentes, que el doctor Linares nos diga el origen de ese litigio, de ese proceso. ¿Qué lo origina? ¿Y cuál es la situación actual? Para una persona que llegó del planeta Marte y que desconoce totalmente a Guido, a Linares, a Miguel, a todas esas cosas, a Hipólito. Adelante, doctor. Mire, excúseme. Muchas gracias, doctor. Usted, en la lectura del dispositivo final de la sentencia, usted leyó que por mayoría de votos, y me voy a la primera pregunta que usted hizo con relación a Rondón. Esa corte, la primera sala, que está presidida por una jueza, cuyo marido es uno de los abogados litigantes de narcotraficantes importantes del país. ¿Cómo espera? Dale para atrás. ¿El esposo de quién? Sí, la presidenta de esa jueza, la señora Ramona, aquí tengo el nombre. Esa señora es esposa de un abogado que se llama Joaquín Benisario, usted lo conoce muy bien, que es el abogado de César Emilio Peralta, que me gustaría saber cuándo fue el último viaje que esa jueza hizo a los Estados Unidos de Norteamérica. Me gustaría saber, por un asunto ya ¿por qué este reciclaje entre bandas delincuenciales que se disputan el poder? Es lo que yo vengo como joven, como político, combatiendo día a día. Señores, ese problema se origina por la política. Yo conocí a Miguel Vargas a los 15 años, en el año 97, junto a mi padre que trabajaba con Atuey. Y conocí a Hipólito Mejía por los 90, junto a mi padre que trabajaba en ese momento con Peña Gómez. Entonces, nosotros hemos tenido una militancia dilatada en el Partido Revolucionario Dominicano. A mí muy poca gente tiene la capacidad de mandarme a hacer algo. Porque para mí los libros no muerden. Para mí los libros también enseñan. Entonces, este es un individuo resentido y frustrado. No, pero mi pregunta es, el origen de Sí, eso, ahí voy, doctor, ahí voy. ¿a qué se debe? ¿Quién demanda a quién? Ahí- ¿Usted a Guido ahí o voy, Guido a usted? Ahí voy. Nosotros, a través de su posición política, contra Hipólito, contra Miguel Vargas, contra Orlando Jorge Mera, nosotros asumimos una defensa integral del Partido Revolucionario Dominicano. Este señor, como su capacidad de análisis está supeditada a lo que él entienda personalmente, a sus frustraciones, él entiende que cuando tú le haces una crítica en términos políticos diferentes, ya tú eres un enemigo. Fíjese que él hoy no está aspirando a la presidencia de la República, él está aspirando a joder a Luis, como aspiró a joder a Miguel, como aspiró a joder a Hipólito. Entonces,
Como yo no conozco al doctor Gómez Mazara, sino que me lo sé. Yo no lo conozco, yo me lo sé. De cabo a rabo. Entonces, él ha marcado en mí un enemigo. Y él ha entendido que su reputación social la va a conseguir en un tribunal con 2 juezas corruptas. Porque estamos hablando de la primera, que es Clara Almonte, una jueza corrupta, que todo el mundo sabe el historial de esa señora. Que 3 días antes de ella Eso tomar... no es serio lo que usted está diciendo. Pero claro, yo se lo he dicho públicamente. 3 días antes de ella tomar la decisión, esa decisión, se me acercó una persona identificándose como amante de ella. Resultó que era un coronel que está depuesto en el Aila, involucrado en un alijo de 197 kilos de cocaína, el que se fue a Miami. Porque yo fui asesor de comunicaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y yo fui vocero, y fui en una parte, ya al final, vocero interino. Yo conozco al cojo sentado y al ciego durmiendo aquí, en materia de narcotráfico. Ese señor tiene 20 años en este país, que la embajada americana le quitó el visado por vínculos con el narcotráfico. Y viene aquí a estas emisoras, a estas cosas. Yo tengo 20 años viviendo en la misma casa. ¿Pero por qué tú tienes 20 años viviendo en la misma casa? Porque te sacaron de la entrada de los Alcarrizos, que tú vivías allá, y te sacó Ángel García Berroa, el tío político de él, porque Ángel García Berroa es el padre de la esposa de Samuel Pereira. Eso no es malo. Bueno, pero bien, pero ahí quería matar a ese señor hace unos años, porque es un malagradecido confeso. Entonces, este es un individuo que yo le dije a él en la primera sentencia que cogiera esa sentencia y se fuera a la embajada americana y ya con ella pues, y ya con esa sentencia le pueden reponer la visa. Que ha ido 2 veces a la embajada americana a pedir perdón y se lo han negado. 2 veces ha pedido perdón. Pero ese señor en una de esas audiencias dice que a su papá lo mató la CIA. Pero ¿y cómo a tu papá lo mata? Que lo dijo él públicamente, que lo tengo en una sentencia, en una transcripción de la audiencia. Dice que a su papá lo mató la CIA. Sin embargo, él estudia en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, para una cosa lo mató la CIA y para otra cosa el imperio es benevolente contigo, te permite estudiar allá, te permite educarte allá. Y cuando tú vienes aquí, que Hipólito Mejía te designa consultor jurídico del Poder Ejecutivo, teniendo figuras importantísimas como el doctor Emmanuel Esquia Guerrero en un momento, el doctor Virgilio Bello Rosa en ese momento. Fíjese que la historia de los consultores jurídicos del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, ¿dónde están? En sus oficinas de abogados, después que salen de una oficina de abogados. Este cogió para el tigueraje. Fíjese que, por ejemplo, César Pina Toribio, ahora el último que tuvimos, ahora mismo es Flavio Darío Espinal, intelectual brillante, profesor universitario, brillante. ¿Dónde está ese señor? El único consultor jurídico en la historia republicana, desde el año 1844 hasta el 2002, al único consultor jurídico del Poder Ejecutivo que le han quitado el visado por vínculos con el narcotráfico es a Guido Gómez Mazara. Y es una lástima que en esta sociedad... Pero él no tiene ese impedimento todavía. ¿El qué? Él puede ir a Estados Unidos. Yo quisiera que él vaya, o yo que le compro el pasaje. O ahora mismo le compro un pasaje. Pues yo estuve allá la semana pasada en la graduación de mi hija. Yo le compro un pasaje para este viernes. Si él quiere viajar yo se lo compro. En primera clase se lo compro. Me sacrifico y se lo compro en primera clase. Y nos vamos los 2 juntos. Y nos presentamos en el counter a ver cuál puede de los 2 entrar. Porque es que, señores, es que individuos como estos, yo estoy consciente y seguro que tenemos que atacarlos. Porque ellos buscan validación social en un tribunal. Pero fíjese, me somete a mí, somete a Juan Mateo. Pero tenía que someterte porque es que tú le dices demasiadas cosas. Somete a Ángel Martínez, pero no somete a Salomón Melgen, ni a Bob Menéndez, ni a Todd Robinson, porque puerco no se rasca en Javilla. Porque él tiene 20 años diciéndole a este país que le quitaron la visa
porque Salomón Melgen influyó en una mujer que él tenía, pues se compartían los dos, ¿no? Porque es el cuento que siempre, que si yo qué, y que él habló con Han Helter y que Han Helter influyó para que le quitaran la visa. No, señor, a usted le quitaron la visa por su vinculación con el narcotráfico. Y ya no se sabe si es un informante de baja ralea, o no se sabe qué es en este país. Porque no se explica cómo este señor anda de pueblo en pueblo, de campo en campo, rodeado de grandes capos y grandes narcotraficantes. La experiencia de investigación que yo tengo en materia de narcotráfico, vuelvo y repito, me permite a mí conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y tú vas a descalificar a la jueza que te falló en contra. No, yo no la descalifico, yo no la estoy descalificando. Le estoy enumerando sus condiciones. Y yo, por ejemplo, puedo ponderar un voto disidente que hubo ahí. Un voto disidente que le marca a ese tribunal, lo que debió hacer. Pero ¿hasta dónde es ético que la oficina del marido de esa jueza, a través de un socio o un antiguo socio, que todo el mundo sabe que el abogado contrario a Juan Mateo y Joaquín Belisario son socios, han sido socios en casos específicos? Todo el mundo lo sabe en el área jurídica, todo el mundo lo sabe en el área jurídica. ¿Hasta dónde es ético que esa magistrada conozca el caso de Juan Mateo y conozca el caso mío, teniendo una decisión contraria a las pretensiones que haga Juan Mateo en la primera sala? ¿Cuál era la decisión que esperábamos? No esperábamos otra decisión que no, por mayoría de votos, ella y otra jueza. Doctor, mire, nosotros como medios somos un poquito diferentes. Nosotros no buscamos pleitos entre personas para conseguir audiencia, Sí. pero nosotros aceptamos a todo el mundo como es. La razón de que en este momento usted esté conversando con nosotros es sencillo. Primero, usted pertenece al Partido Revolucionario Dominicano, tiene una posición muy clara. Guido Gómez permaneció un tiempo en el PRD hasta que entendió que él redujo la figura y el poder del PRD y de Miguel Vargas y regresó a el PRM, de donde debió estar desde un principio. Usted entendió que la posición de él no fue justa y se ha dedicado en una forma a enfrentar al que enfrentó a su partido, cosa que se entiende. Ahora, ayer nosotros recibimos una nota con el dispositivo de la sentencia que dice así: Julio Jacín, ya el doctor Linares no jode más. La Corte de Apelación le ratificó una sentencia. Invítalo ahora. Frente a eso, usted está sentado ahí. ¿Es verdad que ya usted no jode más? Bueno, porque fíjese que la manipulación es tan perversa de este señor. Porque él nunca ha ejercido el derecho. Yo sí. Él es doctor Gómez Mazara, pero yo quisiera que él muestre un caso importante, relevante, que él haya llevado. Yo le deposité en el 2021 un expediente extenso a la Procuraduría General de la República para que lo investigaran por chantaje y extorsión. Entonces, ¿qué pasa? La Suprema Corte de Justicia, todo el mundo sabe que es el tribunal de alzada, el tribunal de casación, donde nosotros llevaremos, por suerte, esta decisión, la recurriremos en el tiempo hábil que la sentencia nos da. Tenemos una ventaja porque hay un voto disidente allí que explica claramente los motivos, el por qué se debió fallar en contra de él y a favor mío. Y esa decisión nos complace de ese magistrado. ¿Por qué? Porque no todo está perdido en este país. No todo está perdido. Señores, aquí nada es nada. Aquí nos están enseñando.
nosotros nos estamos quejando de una supuesta generación de alofoque, ¿verdad? La generación de alofoque. Pero, señores, alofoque por lo menos lo hace público. Y yo tengo un medio, yo hago esto, y dice 4 o 5 malas palabras. Pero, señores, aquí hay políticos a los cuales, en pleno ejercicio del poder, viene Estados Unidos y le dice, mire, usted no tiene calificación para entrar a mi territorio. Y le pone nombre y apellido. Usted no tiene calificación por vínculo con el narcotráfico. Y se faja a hablar y a meterle terror a los periodistas, y a meterle terror a los comunicadores, y a meterle terror a los dueños de medios. Y fíjense que el único que lo ha enfrentado a él soy yo. Esa sentencia, por más satisfacción personal que él tenga, por más satisfacción y por más ego, no es una validación social del comportamiento de este señor. Porque todo el mundo sabe que el comportamiento de este señor es un comportamiento antisocial, bien, antijurídico y por demás, doctor, es un comportamiento que no viene acorde con las líneas de los partidos políticos. Doctor Linares, mire, lo más importante es lo que le vamos a tratar, no lo que hablamos. Vamos a hacer un poquito de política ficción, sí, porque nosotros tenemos que venir todos los días y no podemos excusarnos. Y quería preguntarle si en algún momento, el próximo día en que se fije la convención del PRM, Guido no resulta ganador de esa convención y decide irse, y el doctor Leonel Fernández entiende o entienda que un Guido en la Fuerza del Pueblo, en una posición como vicepresidente de su fórmula, se sume a él. Inclusive el mismo Leonel Fernández en una oportunidad me dice, qué pena que él se haya dedicado a otras cosas, porque entendía que mi contendor iba a ser siempre Guido. Claro. Entonces, el doctor Rafael Linares no va a dejar el PRD, porque lo lleva en su sangre. Y puede ser, por lo que estoy viendo, que Miguel Vargas haga una alianza con la Fuerza del Pueblo. En el supuesto caso de que Linares y Gómez Mazara se encuentren de nuevo en la misma organización política, ¿qué podría ocurrir? Mire, yo le dije hace unos minutos que yo a Guido no lo conozco, yo a Guido me lo sé. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es un tipo de individuo que yo lo conozco a la perfección. Mire, una vez andando con él en campaña en el 2008, por ahí, 2007, andamos con él. Y el difunto Salín Ibarra, El hijo de... sí, lo apoyaba a la Secretaría General. Pero el resentimiento de ese muchacho era tan grande de Guido, que él en modo jactándose dijo, mira, Salín Ibarra me está apoyando. Salín Ibarra me está apoyando. O sea, un tipo que viene y te dice, mira, por instrucciones de Miguel Vargas, yo te quiero apoyar, yo te voy a ayudar, yo esto, yo aquello. En política se suma. Los problemas políticos se dejan atrás, porque son problemas políticos. Los problemas políticos. Entonces, ese es un individuo que no cabe en ningún lado. Su figura, fíjese cómo Leonel se lo dice, lástima que él se haya dedicado a otras cosas. Porque recuerde que cuando él sale de la consultoría jurídica, el gobierno que sucede al de Hipólito es el de Leonel Fernández. Y Leonel manejó todo el expediente de él. Leonel sabe por qué le quitaron la visa. Leonel sabe a lo que él se dedicó en el gobierno. Leonel sabe a lo que se dedicó fuera del gobierno. Entonces, ese es un individuo que no se va a someter. Pero sabe que le lleva un pedazo a Luis. Sí, está bien, pero sabe que él no se... Bueno, pero le va a llevar un pedazo a Luis, siendo él la figura.
no interactuando, no circunscribiéndose a la línea disciplinaria de un partido político, porque ese señor, él lo ha entendido, él lo ha entendido, que también hablando con nosotros lo decía, miren, yo sé cuál es mi papel aquí en la política, yo sé cuál es mi papel en esto. El papel de él sabe que él es una mofeta. Entonces tú entiendes que no hay posibilidad de que ustedes se junten otra vez. Bueno, pero es que, por ejemplo, si hay una alianza estratégica para salir del gobierno, porque el primer conspirador que tiene Luis Abinader actualmente hoy es Guido Gómez Mazara. Pero él no lo niega. Bueno, pero él no es conspirador, él lo combate. No, pero conspirador. El verdadero cambio. Conspirador y chantajista. Si no, pregúntele a Adelina Ascensión, ministro de Obras Públicas, ¿qué acaba de hacerle ahora mismo? Con un tema personal de él. Conspirador y chantajista. Porque ese es el problema. Y toditos estos funcionarios de quinta categoría le tienen miedo a este señor. Pero a este señor solamente hay que tirarle 4 o 5 servicios para ver con los grandes capos. Yo lo voy a comenzar a mencionar en mi programa. Todo el que anda con él. Pero yo voy a comenzar que tú dejes lo que te falta para tu programa, porque ya este se llenó de cosas. Pero mire, finalmente yo creo que es un individuo que no cabe en ningún partido. Y que si va a montar cualquier proyecto, cualquier estructura, lo va a montar desde el punto de vista de él, para él aportar. Porque esa cantaleta en la Fuerza del Pueblo, él atacando a Lionel y atacando a ese grupo, eso usted no lo va a ver. Quiero hacer una expresión personal. A mí me dicen que porque yo le doy tanta vigencia en espacios a usted y a él. Y se trata de lo siguiente. Es que aquí se dijo que lo que le hizo a Miguel se lo iba a hacer a Luis. Bueno. Y así, Don Julito, que dijo aquí. Don Julito. Doctor, gracias. Yo le dije a Luis Abinader, comenzando el gobierno, cuando él estaba lleno de poder, que llegaron incluso con la especie, llegaron incluso como llegó Hitler en el año 1933 en Alemania, segregando a todo el mundo. La raza aria era la raza superior. Así llegaron los PRMistas al poder en el año 2020. Y allá, en ese desierto, solo se escuchaba mi voz diciendo, ese señor, yo no lo conozco, a ese señor yo me lo sé. Señor, pero mire, óigame, don Julito, mire, óigame. Mi papá trabajó 15 años con Atuey de Camps, era su sombra. Mi papá acostaba a Atuey, lo dejaba en la puerta de su casa y a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, mi papá levantaba a Atuey. Es decir, cuando Atuey bajaba de la escalera, veía a mi papá ahí. Atuey nunca hizo nada por mí. Yo tengo un afecto por ese líder, por Atuey. Pero ¿por cuánto ofendo yo a un hijo de Atuey? ¿Por cuánto me presto yo a ofender a Alvarito, ese que tiene el Canal 6? ¿O por cuánto usted me va a ver a mí en un programa ofendiendo a Milagro Marina? ¿Por cuánto yo ofendo a un hijo de Atuey de Camps? ¿O por cuánto yo ofendo a un hijo de Hipólito Mejía? ¿Por cuánto ofendo a Carolina o a un nieto de Carolina? Porque la condición natural de un ser humano, la condición esencial de un ser humano, yo la marco desde la lealtad y el agradecimiento. Y yo creo que por eso es que digo, este señor yo no lo conozco, yo me lo sé como la palma de mi mano. Yo me lo sé como la palma de mi mano. Ese señor está en el PRM cumpliendo una misión. ¿Por qué viene el problema de él y Luis? Porque Luis le cierra la Procuraduría General de la República. Porque cogía los casos, se orejeaba con los casos e iba donde la mayoría de los posibles imputados. ¿Por qué el problema de José Ramón Peralta y él? Porque José Ramón Peralta nunca cedió al chantaje de él. ¿Por qué el problema de Cáceres y él? Decía Adán Cáceres que estaba detrás del presidente de la República. Porque Adán Cáceres nunca cedió al chantaje de él. ¿Por qué el problema de Viola y él? Porque Viola nunca cedió al chantaje de él. Por eso
Y cuando él utiliza estos medios y dice, el caso de Cáceres lo manejé yo, eso es para cuando él entrecoja una presa y comienza a ponerle tweet. Y, señor, pero yo llevé dos folletos completos de tweet para que ustedes vean cómo es el modus operandi de él. Doctor Linares, ya suéltelo y de eso para los tribunales. Doctor Rafael Linares, abogado.